colombianos que buscaron los servicios de un abogado. Doña Nancy, está el doctor Ramiro, es un excelente abogado. Mi hijo, y eres de aquí del barrio, todo el mundo lo conoce. Y depositaron toda su confianza en estos profesionales. Ella me dice que yo tenía que firmarle y que hacerle un documento a ella. ¿Usted sabía lo que decía ese documento, doña Flor? No, señora, porque yo no sé leer. Pero al contrario de ayudarlos con sus trámites, según sus denuncias, terminaron despojándolos de sus bienes. Se aprovecharon de mis circunstancias desagradables del momento. Denuncian haberlo perdido todo por culpa de un abogado. De alguna forma, estos abogados encontraron en los adultos mayores las víctimas perfectas para este tipo de engaños. Es recurrente, desafortunadamente, que algunos colegas se valgan de las condiciones de tercera edad para defraudarlos. Le dice a ella, usted le explica que con este poder usted podía venderle su casa. No, yo a ella no le explico eso. Buenas noches. Todos los días miles de colombianos requieren de los servicios de un abogado para adelantar diferentes trámites. La mayoría de ellos realizan un trabajo honesto y son de gran ayuda. Sin embargo, cada vez son más las denuncias de colombianos que aseguran que su abogado, aprovechándose de su conocimiento de la ley, terminó engañándolos. Lo más triste de todo es que quienes aseguran ser las víctimas son personas vulnerables de la tercera edad, quienes denuncian que su abogado, abusando de su confianza, les hizo firmar un documento para dejarlos prácticamente en la calle. Laura Hincapié investigó estos casos en diferentes ciudades del país y esta noche nos cuenta cómo estaría funcionando esta traición legal. Esta casa, ubicada en el sur de Bogotá, fue durante más de 3 décadas el único patrimonio de Flor Villalobos. De lo que trabajamos con mi esposo, de que ya tenía mi casa de propiedad, ya no es mía. Hace un año la perdió debido a que, según ella, la persona en la que más confiaba se la arrebató. Como dice el chavo, se aprovechó de mi nobleza y de que como uno no sabe leer ni escribir ni se sabe defender. Pero su historia no es una caricatura, es un drama de la vida real que padece a sus 70 años. Como ella es toda una abogada y que sabe trabajar y que sabe hacer, pues tú se le hizo todos esos enredos. Pero, ¿qué responde la sobrina de Flor frente a estos señalamientos? ¿Se aprovechó usted de su figura de abogada para estafar a su tía? Flor Villalobos vivió durante muchos años en el campo. Junto a su esposo José del Carmen Puentes. En Fomeque, Cundinamarca, que teníamos al lado un ranchito. Él trabajaba de agricultora y yo en la casa cuidando una vaca y marranos y cocinando para los trabajadores. Pero en 1985 decidieron probar suerte en la ciudad, en la más grande del país, Bogotá. Mi esposo arrendó a la finca y llegamos acá a Bogotá y él encontró un trabajo como celador. No fue fácil para estos dos campesinos torear la agitada Bogotá de los años 80, pero tuvieron el perrenque para salir a flote. Pusimos un negocito, el negocio era supermercado. Vendíamos plátanos y frijoles y papa y huevos. El negocio funcionaba en el primer piso de esta casa, ubicada en el barrio Montebello, al sur de Bogotá. Una vivienda que era propiedad del cuñado de Flor. Mi cuñado dijo que iba a vender la casa, nos la ofreció a nosotros. Que yo sé que ustedes son fieles conmigo, me van a pagar la casa hasta el último peso.
y así fue, amarrando cada peso que recibían del negocio. Flor y su esposo fueron pagando a crédito la casa. Con mucha alegría de que teníamos a tener nuestra casa de propiedad y no íbamos a estar pagando arriendo. Esa prosperidad llegó de la mano del deseo de agrandar la familia. Su merced, yo no pude tener hijos y me apareció esta niña y yo la adopté. Una pequeña de ojos negros que llamó Yuli Tatiana. Me recogieron desde los 5 años y pues gracias a Dios he estado con una familia muy generosa. La joven cuenta que nunca le faltó nada al lado de sus padres. Ellos trabajaron para tener su casa y para más adelante estar tranquilos. Pero en el 2017, la felicidad de esta familia se opacó cuando José del Carmen Puentes, esposo de Flor, falleció de un ataque al corazón. Fue de un momento a otro. Cuando él murió, yo sentí mucha tristeza y mucho dolor y un vacío en mi corazón de ver que él ya murió y ya se me quedaba yo sola. Desde ese entonces, la salud de Flor empeoró con un preocupante diagnóstico. Yo sufro de POC ya hace 5 años y siempre he estado así las 24 horas del día. La única tranquilidad que tenía era contar en su vejez con esta casa, el patrimonio que había construido junto a su esposo. Esta casa tiene el primer piso, tiene su local, el segundo, que es el que tenemos nosotros acá, el apartamento, y el tercero, que tiene un apartamento grande, un apartamento pequeño. Gracias a los arriendos del primer y tercer piso, Flor lograba cubrir los gastos de su salud. Pero en marzo de 2020, en plena pandemia, una de sus inquilinas dejó de pagarle. Ella me pagó el primer mes y ya después se siguió quedando y le cobrábamos y ella se ponía antes como furiosa. Desesperada por no lograr un acuerdo con su inquilina, Flor, como le ocurre a diario a miles de colombianos, necesitaba de la ayuda de un abogado y pensó de inmediato en alguien de mucha confianza. Yo tengo una sobrina abogada, le hablamos sobre la señora de que no nos desocupaba, de que no me pagaba el arriendo. Flor se refiere a esta mujer, su sobrina Rosalba Villalobos. Yo soy abogada, gracias a Dios vengo de una familia campesina, humilde, trabajadora y soy la única de la familia que me dice profesional, gracias a mi Dios. ¿Quién mejor que ella, pensó Flor, para asesorarla legalmente? Ella dijo que nos ayudaba y que íbamos a demandar a la señora. Con la intervención de Rosalba, la inquilina finalmente entregó el apartamento. Pero para ese momento la salud de Flor estaba muy deteriorada y cuenta que su sobrina le hizo una propuesta. ¿Por qué no decide mejor, tía, y busca en un sitio, en un lugar en tierra caliente, para que tenga más claridad en sus pulmones y pueda vivir mejor? Si quiere, yo le administro la casa y yo le mando la plata cada que me paguen a mí. Flor creyó que el cambio de clima podría mejorar su salud y entonces decidió viajar. Pero para quedarse a cargo de la casa, Rosalba, según Tatiana, les puso una condición. Tienen que firmarme un documento para que yo pueda recibirlo de los arriendos. El 10 de julio del año pasado, Flor Villalobos llegó aquí a la Notaría 17, ubicada en el sur de Bogotá, junto a su sobrina abogada Rosalba Villalobos, para firmarle este poder general, que según lo cuenta Flor, ella le dijo que era necesario para poder administrarle sus bienes. ¿Usted sabía lo que decía ese documento, doña Flor? No, señora, porque yo no sé leer. Mucho menos iba yo a leer un poco de letras ahí de hojas que habían. ¿Confió usted plenamente en su sobrina abogada? Sí, señora. Yo únicamente firmé porque ella me dijo que firmara. Confiadas en que la abogada de la familia iba a administrar los arriendos de la casa, Flor y su hija Tatiana se fueron para Garzón Huila. Pero desde ese momento, sostienen, empezó su pesadilla. Me decía, tía, yo no tengo plata ahorita, me da otra semana, hasta cuando ella se le da la gana.
Pero en el mes de septiembre, 3 meses después de estar por fuera de Bogotá, descubrió algo que la inquietó. Una hermana mía me dijo, Flor, ¿sabe qué les cuento? Que Rosalba se fue para allá. Su sobrina, según Flor, se había ido a vivir con toda su familia al segundo piso de la casa. Yo le dije, pero usted no me dijo nada, Rosita. Me dijo, no, tía, porque es que yo como iba a estar todos los días viniendo, que entonces había decidido venirse con su papá y con su mamá a vivir aquí en la casa y a cuidar la casa. Sin pagar ni un peso de arriendo, según Flor, y sin enviarle completo el dinero de los otros inquilinos. Me decía que ella no tenía trabajo y que ella no me podía mandar nada. Angustiadas por la situación, en enero de este año, Flor y Tatiana decidieron regresar a Bogotá, pero al llegar sostienen que Rosalba se había apoderado de la casa. Entonces yo le dije, pues la que manda es mi mamá. Pues no, yo mando ahora. ¿Y qué? Tuvieron que buscar un lugar a donde ir y Flor cuenta que se vio obligada a recurrir a otra abogada, esta vez para resolver el pleito que tenía con su sobrina por su casa. Cuando yo conozco el caso, me asusté y me preocupé porque ella no tenía copia de ese documento que había firmado en la notaría. La abogada Vilma Vega tomó el caso y lo primero que hizo fue consultar en la notaría qué le había firmado Flor a su sobrina. Y al mirar la escritura, pues me di cuenta que era un poder general. ¿Pero qué es un poder general? Es un documento que se hace en una notaría para otorgar total facultad a una persona para hacer lo que considere con un bien o inmueble. Quien recibe este poder puede vender, hipotecar o realizar cualquier tipo de trámite sin necesidad de la firma del propietario. Esto fue lo que firmó la señora Flor a su sobrina abogada en lugar de firmarle simplemente una autorización para que pudiera recibir los arriendos. De inmediato, la abogada buscó revocar ese poder, pero ya era demasiado tarde. Cuando se hizo la revocatoria del poder, ella ya había vendido la casa. En febrero de este año, Flor Villalobos descubrió que esta casa, su único patrimonio y lo que había logrado con tanto esfuerzo con su esposo, ya no estaba a su nombre. Su sobrina abogada Rosalba Villalobos se la había supuestamente vendido a su propio hijo. Yo dije, ¿cómo así? ¿Por qué ella va a vender lo que no es de ella? Si la casa es mía hasta este día. ¿Y cómo así que a su sobrino se preguntaba Flor? A un muchacho eso es del hijo que con los 23 años que tiene, ¿de dónde iba a sacar para pagar la casa? Los términos se pueden confundir, ¿sí? Para la abogada Vilma Vega, se trató de una jugada que, según ella, hizo Rosalba gracias al poder general que le había firmado su tía. Escogió a una persona, la más cercana de su familia, e hizo un documento de compraventa. Como ella tenía facultades para vender, entonces vendió la casa a su hijo. Es decir, lo que hizo Rosalba, según la abogada, fue simular una supuesta venta a su hijo, pero realmente lo que estaba haciendo era pasar a su nombre la casa para así quedarse con esta propiedad, según la denuncia. Realmente ahí no hubo negocio, porque ahí no hubo ni dinero, porque no le pagaron a ella un solo peso de esa venta de la casa. Aunque según este documento de compraventa, Flor, representada por Rosalba Villalobos, le vendió la casa a su sobrino Layan Javier Riaño por 190 millones de pesos. Ella asegura que nunca le entregaron ni un peso de este supuesto negocio. Esto es una mentira, un engaño, un robo, lo que ella hizo. Pero el drama de Flor Villalobos solo es uno entre miles de casos de adultos mayores que denuncian haber sido engañados por sus propios abogados. Así lo reconoce el exfiscal general Mario Iguarán. De alguna forma, estos abogados encontraron en los adultos mayores las víctimas perfectas para este tipo de engaños. Es recurrente, desafortunadamente, que algunos colegas se valgan de las condiciones de tercera edad, que ya pues implica cierta inhabilidad, cierta incapacidad para defraudarlos. Y quitarles, como lo denuncia Flor Villalobos, su único patrimonio a sus 70 años y con una grave enfermedad.
Pero, ¿qué dirá su sobrina abogada frente a esta grave denuncia? Su tía Flor Villalobos la acusa a usted de haberla engañado para quitarle su casa a través de este poder. Ustedes se sorprenderán con las respuestas que le dio a Séptimo Día la abogada Rosalba Villalobos, señalada por su tía de haberla engañado. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral traición legal. Regresamos. Se aprovechó de mí porque soy una persona pobre y humilde y como quien dice soy casi campesino porque no tengo estudios. Flor Villalobos asegura que su sobrina abogada la engañó para arrebatarle su único patrimonio, su casa. Pero si esto le ocurre a una persona que contrató a una abogada de su propia familia, según expertos consultados por Séptimo Día, también le ocurre a algunos colombianos de la tercera edad que buscan a un profesional del derecho y aseguran haber sido engañados. A continuación, ustedes conocerán a otro adulto mayor que sostiene que el abogado que contrató le hizo firmar varios documentos y que luego fueron utilizados para despojarlo de sus bienes. Así continúa esta investigación de Laura Hincapié, traición legal. A sus 67 años, Luis Reinaldo Ortiz Botaba a la calle como si fuera un perro. Después de trabajar toda su vida, hoy tiene que vivir de la caridad de otros. Yo voy a estar por fuera, vuelto nada, solamente con una muita de ropa. Para mí es triste, muy doloroso. Está literalmente en la calle, según su denuncia, por haber confiado ciegamente en un abogado. Se aprovechó de mí porque soy una persona pobre y humilde y como quien dice soy casi campesino porque no tengo estudios. Pero, ¿cómo terminó en semejante tragedia? Me siento desprotegido del abuso que hicieron la belleza de abogados de aquí de Pamplona. Luis Reinaldo ha vivido siempre aquí, en Pamplona, un bello municipio ubicado en el departamento de Norte de Santander. Comencé yo a aprender la carpintería y poco a poco fui surgiendo. Así creó en esta amplia casa la carpintería El Rey, que con su arduo trabajo se convirtió en una de las más famosas del municipio. Trabajaba hasta las 9, 10 de la noche, a veces me iba a traer maderas para de otras partes. Pero lo único que confiesa que no pudo construir ni reparar fue su vida en pareja. En el 2008 se separó de su segunda esposa. Para empezar el proceso de divorcio, como le ocurre a millones de colombianos que se enfrentan a esta situación, Luis necesitaba de los servicios de un abogado. Y entonces yo busqué a Ricardo Barco. Ricardo Barco, un reconocido abogado del municipio. Entonces a él me lo recomendaron que era el mejor abogado de aquí de Pamplona. Luis asegura que el abogado tramitó el divorcio, pero quedó pendiente la repartición de bienes, que en este caso eran el local de la carpintería y una casa. La división, según la ley, debía ser 50% para Luis y 50% para su esposa porque no tuvieron hijos. Pero según Luis, su abogado le dijo que este trámite era muy demorado. A mí lo me habían recomendado y todo el mundo me decía que era el mejor abogado de Pamplona. Por eso yo estaba contento, feliz de lo que él estaba haciendo y confiaba en él. Y así pasaron 2 años, hasta que a mediados de 2010, Luis asegura que el abogado Ricardo Barco llegó un día muy afanado a su carpintería. Dijo, fírmeme rapidito aquí porque voy urgente para el juzgado a llevar esos papeles. Y yo acepté firmarle. ¿Usted sabe leer, señor Luis? Medio entiendo leer, medio.
Escribir el nombre sí, porque eso sí lo aprendí yo a escribir el nombre mío. Al igual que le habría ocurrido en Bogotá a Flor Villalobos, Luis confiesa que no tenía ni idea de lo que estaba firmando. ¿Usted entonces firmó a ciegas el documento? Exacto, pero confiaba en la palabra de él, solamente que para ir ya pasarlo al juzgado, para el asunto de la separación de bienes y de cuerpo. Fue lo que me dijo, no me dijo más nada. Luego de la firma de esos documentos, relata que, extrañamente, no tuvo más contacto con el abogado Barco. Aunque no se oficializó la repartición de bienes, Luis cuenta que estaba tranquilo porque su exesposa se había quedado viviendo en la casa y supuso que él se había quedado entonces con la carpintería. Y así, sin noticias del abogado Barco ni de su expareja, según Luis, transcurrieron en total 9 años. Sin embargo, en febrero de 2019, una inspectora de la policía llegó aquí a la casa de Luis Ortiz y le informó que tenía la orden de un juez para desalojarlo. Luis Ortiz asegura que no entendía qué estaba pasando, pues toda su vida había vivido en esta casa durante más de 20 años. ¿Cómo así? Necesito que me den una oportunidad porque yo no entiendo por qué me van a sacar, me van a desalojar. La funcionaria, sostiene Luis, le informó que la casa ya tenía otro dueño. Que ya tenían el dueño, iba a comenzar a construir, por eso me iban a desalojar. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? Denme una oportunidad para ver qué es lo que pasa. Desconcertado, Luis tuvo que recurrir a otro abogado, esta vez para enfrentar la demanda de desalojo. El caso lo tomó Jesús Alberto Arias. El señor Luis Reinaldo nos comenta esto. Nuestra oficina empieza las tareas investigativas. Y cuenta que confirmó que efectivamente la casa donde funcionaba la carpintería aparecía a nombre de otra persona, Yasmín Juliet Caicedo, una mujer, según Luis, desconocida para él. Dice que no la conoce, que no sabe quién es esa persona. Pero que luego de investigar, el abogado afirma que descubrió que se trataba de la esposa del primer abogado de Luis, Ricardo Barco. Y se evidencia que efectivamente lo que hubo fue un engaño por parte del abogado Ricardo Barco. ¿Pero qué era lo que realmente había ocurrido? Lo primero que el abogado Arias asegura que descubrió es que Ricardo Barco sí había efectuado la repartición de bienes entre Luis y su exesposa, pero solo se había incluido el local de la carpintería, el cual se dividió en partes iguales sin que, según la denuncia, Luis fuera informado. Ricardo Barco nunca le puso en conocimiento a su cliente y por eso el señor Luis Reinaldo creía o presumía que ese proceso no se había dado por terminado. ¿Recuerdan que en el 2010 Luis aseguró que su abogado le pidió firmar de afán unos papeles? Pues según el abogado Arias, ese día Luis firmó 2 documentos que serían su condena. El primero fue este. Un poder de venta donde el abogado Ricardo Barco podía transferir a cualquier persona la propiedad del señor Luis, sin necesidad de que el señor Luis estuviera presente. Un poder para suscribir la escritura de venta que Luis dice que firmó sin saber realmente lo que era. El señor Reinaldo manifiesta que efectivamente esa era la firma de él, pero en un momento el abogado Ricardo Barco le manifestó que le tenía que firmar un poder para vender. Con este poder, en noviembre de 2010, el abogado Barco vendió el 50% de la carpintería que le pertenecía a Luis a su propia esposa, quien, según el abogado Arias, también le compró el otro 50% a la expareja de Luis. Esta señora en ningún momento le comunica al señor Luis Reinaldo, vamos a vender la casa o ya vendí la casa. El abogado Arias dice no saber cómo fue la negociación con la exesposa de Luis, pero en cuanto a la venta de la parte que le correspondía a su cliente, dice tener algo claro. Lo que hubo fue una simulación por parte del abogado Ricardo Barco para llevar a cabo la sustracción o quitarle el bien al señor Luis Reinaldo. Según la denuncia, entonces, lo que hizo el abogado no fue realmente vender este local, sino pasárselo a una persona cercana a él, a su esposa. Efectivamente, el abogado Ricardo Barco intervino en un proceso
para favorecer a su esposa en una supuesta venta de un bien. Luis denuncia que nunca supo de la venta y que el abogado Barco, según él, nunca le entregó ni un peso. En ningún momento hubo transferencia de dinero, en ningún momento hubo entrega del bien, ni tampoco se percibió el valor de una venta. Pero había más. El abogado descubrió cuál fue el otro documento que Luis le firmó, según él engañado, a su abogado en el 2010. Y este lo dejó perplejo. Un contrato de arrendamiento del bien inmueble, es decir, el señor Luis Reinaldo vendía el bien y a la vez se volvía arrendado de este bien. Aunque parezca increíble, en este contrato Luis Reinaldo aceptaba ahora ser el inquilino de Yasmín Caicedo, la esposa de su abogado y la nueva dueña de la casa. Es una situación que es absurda, ya que nadie va a querer ser propietario hoy y el día de mañana ser un arrendatario. Ante semejante panorama, el nuevo abogado de Luis asegura que no le fue muy difícil llegar a una conclusión. El señor Luis Reinaldo, pues, es una persona que tiene poco estudio, tiene poco conocimiento en cuanto a documentación, confió plenamente en su abogado para el momento. Y eso fue lo que lo motivó a que firmara unos documentos sin saber qué causa o efecto le produciría. Él se aprovechó para poderme estafar, agarrarme firmas para poderse apoderar del lote donde yo estoy. Lo peor para Luis es que al tener su firma estos documentos, la justicia finalmente falló en su contra en una demanda de desalojo que se interpuso contra él supuestamente por ser un inquilino mala paga. Y efectivamente, don Luis no iba a demostrar que estaba al día en un canon de arrendamiento porque en primer lugar no sabía que era arrendatario. Él, para su entender, él era el propietario porque estaba ahí en ese inmueble. Y el pasado 17 de noviembre llegó el día que Luis tanto temía. El desalojo de esta casa, donde había trabajado por más de 20 años. Vinieron con varios camiones, partieron la puerta, aquí está la puerta como se ve, como la dejaron, la volvieron pedazos. Era una escena de la justicia al revés, según Luis, pues aunque él se considera la víctima, ese día, denuncia, fue tratado como todo lo contrario. Me agarraron entre varios agentes, me maltrataron, me botaron a la calle y me esposaron. Los vecinos del barrio, que lo vieron durante años trabajar en esta carpintería, cuestionaron el procedimiento. ¡Un man de bien de aquí al barrio! ¿Por qué tiene que llevarlo y agarrarlo así como le dé la gana? Para mí es triste, porque yo soy una persona que vive mi trabajo. No le hago daño a nadie, no le quito a nadie nada. Su tragedia, según Luis, tiene un claro responsable. Él se aprovecha de su título y de todos sus poderes para dejarme en la calle. Abusó de las condiciones inferiores del señor Luis Reinaldo, una persona de la tercera edad que tiene poco conocimiento de las leyes, de los procedimientos, y lo que sucedió fue que terminó víctima de su propio abogado. Perderlo todo por el aprovechamiento de un abogado en el que se deposita toda la confianza es el drama que viven miles de colombianos de la tercera edad. Un engaño que se ha vuelto cada vez más común en el país y que reconoce el mismo Colegio de Abogados de Colombia. Alejandro Sánchez es uno de sus voceros. No solamente se trata de valores éticos, se trata también de crímenes. Si un abogado incurre en este tipo de conductas, hay un delito. Podemos estar hablando de fraude procesal, podemos estar hablando de estafas, de hurto, de abuso de confianza. Hoy en Colombia hay más de 3.000 investigaciones abiertas contra abogados que habrían engañado a sus clientes. Muchas de las víctimas son precisamente adultos mayores que confiaron ciegamente en estos profesionales y muchos incluso terminaron perdiendo sus bienes. Julio Andrés Sampedro es el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entidad encargada de investigar y sancionar a los abogados que incurren en malas prácticas. Nosotros recibimos a partir del 13 de enero aproximadamente 5.600
procesos, de los cuales el 50% corresponden a investigaciones contra abogados. ¿Se podría decir que la mayoría de las víctimas de estos abogados denunciados son adultos mayores? Muchas de esas personas son adultos mayores. Hemos sancionado en total 598 abogados hasta septiembre 30 de este año. ¿Pero qué responden los abogados señalados de este indignante fraude? En Pamplona, norte de Santander, ¿Esta es la oficina jurídica de la alcaldía? buscamos a Ricardo Barco, a quien Luis señala de haberlo dejado prácticamente en la calle. Y en Bogotá encontramos a la abogada Rosalba Villalobos, la sobrina de Flor, y quien, según su denuncia, la engañó para quitarle su único patrimonio. ¿Qué responde usted frente a la denuncia de que usted como abogada lo que hizo fue engañar a su tía, aprovecharse de que era una persona vulnerable? Sus respuestas cuando regresemos. A continuación, ustedes serán testigos de lo que respondieron los abogados denunciados de engañar a sus clientes de la tercera edad. Ya regresamos. ¿Tiene o no tiene el documento que demuestra que usted entregó 50 millones de pesos por esa casa? No estoy obligada a responderle. Es decir, ¿no lo tiene? No sé cuál es el problema. O sea, usted es la única abogada que entrega 50 millones de pesos y no firma un documento. Yo no sé si yo soy la única. Este año en Colombia cerca de 700 abogados han sido sancionados por fallas en su desempeño. Sin embargo, según expertos, muchos casos relacionados con denuncias de engaños quedan en la impunidad, porque el cliente, en este caso un adulto mayor, terminó firmando un documento en el que le entregaba todo el poder de sus bienes a su abogado. Por esta razón, juristas sostienen que las personas de la tercera edad deberían estar más protegidas por la ley, pues según las denuncias, algunos abogados encuentran en esta población personas más vulnerables para este tipo de engaño. ¿Qué se propone entonces para protegerlos y qué respondieron los abogados denunciados esta noche? Esta es la conclusión de la investigación de Laura Hincapié. María Nancy Sánchez observa con nostalgia esta casa. Ubicada en el oriente de la ciudad de Cali. 50 años. Eso hace que llegamos aquí. Era su único patrimonio, pero a sus 76 años asegura que la perdió. Se apoderó de mi casa de una manera fraudulenta. Según su denuncia, por el presunto aprovechamiento de un abogado. De aquí me desalojó, como un perro me sacó. Todo comenzó en el año 2007, cuando Nancy, como miles de colombianos, necesitaba un abogado para la sucesión de una herencia que le dejó un hermano. Doña Nancy, está el doctor Ramiro. Es un excelente abogado. Y él es de aquí del barrio. Todo el mundo lo conoce. Ramiro Lozano García fue el jurista que le recomendaron a ojo cerrado. A mí no me dijo, le voy a cobrar el 8, el 15, el 20, el 30%. No. Yo la voy a tratar muy suave. El trámite, afirma Nancy, no sería tan largo. La herencia era un cupo para operar un taxi y esta casa, que según Nancy ya tenía hecha la sucesión con anterioridad en una notaría del municipio de Restrepo Valle. Sin embargo, el abogado Ramiro Lozano me dijo, no, doña Nancy, así no son las cosas. Como el inmueble es aquí en Cali, la escritura tiene que ser de aquí de Cali. El abogado Lozano, según Nancy, insistió en que debían empezar de cero la sucesión y le pidió firmar este documento. Un contrato de prestaciones de servicios con artículos de no sé qué y sí sé qué y sí sé cuántas.
un contrato en el que le cobraba por sus honorarios el 25% de los bienes de la sucesión y que Nancy, como lo hizo Flor en Bogotá y Luis en Pamplona, dice que firmó sin leer ni entender lo que decía. Yo confié. Nancy cuenta que el abogado inició los trámites, pero según ella, 3 meses después decidió cambiar el monto del pago de sus honorarios y le dijo que mejor le cobraría con parte del cupo del taxi. Yo le compro la licencia, cobro mis honorarios y le doy el excedente. Y según su relato, le pidió firmar este segundo contrato. Pero luego algo ocurrió. Y entonces no aceptaron nada de las cosas que él hacía. Y debido a eso, asegura, el abogado Lozano decidió que ya no le cobraría con este bien. Entonces le pidió firmar un tercer contrato en el que ella se comprometía esta vez a pagarle 30 millones de pesos de honorarios más los gastos de los trámites. ¿Pero usted leyó lo que decía el contrato? No, eso era así, mijita. Y yo bien ciega. Las hijas de Nancy, Berly Sánchez y Rubí Sánchez, denuncian que en la firma de los 3 contratos, el abogado Lozano siempre buscó que su mamá estuviera sola. Él decía que el negocio lo ha hecho con mi mamá, no con nosotros. Solita la metía para la notaría y en cada uno de los contratos metió más y más cláusulas que lo beneficiaron a él y que perjudicaron a mi mamá. En julio de 2008 quedó lista la escritura de la casa, pero según Nancy, el cupo del taxi no se lo entregaron y este era el bien que ella pensaba vender para pagarle al abogado Lozano. Él empezó a acosarme. Como él sabía que yo no tenía recursos, entonces él tenía su trampa muy bien armada, ¿no es cierto? Me acorraló como fiera enjaulada y yo enferma para morirme. A mi casa no están esperando sino que yo me muriera. En el 2011, debido al no pago de sus honorarios, el abogado Ramiro Lozano interpuso una demanda contra Nancy en un proceso en el que terminaron embargando el único bien que ella tenía y donde vivía, la casa que le había dejado su hermano. Me dejó en la calle, me dejó en la peor situación. Tras varias demandas de lado y lado, la justicia finalmente falló a favor de Ramiro Lozano, pues los contratos eran legales y tenían la firma legítima de Nancy. La casa finalmente fue rematada y con el dinero de la venta se le pagó al abogado Lozano. Tengo entendido de que a él le correspondió 70 millones de pesos. Y Nancy, según Ruby, solo recibió 50 millones de pesos y el pasado 16 de julio finalmente fue desalojada de su casa. Ya nos sacaron las cosas para la calle, ya la casa está completamente vacía. Que dice que nosotros los adultos mayores tenemos prioridad. Mentiras. ¿Qué más que sacarlo a uno para la calle como un perro? Nancy fue desalojada de su vivienda junto a su esposo Efraín Sánchez, de 82 años, y con graves problemas de salud. Eso es un atropello, eso es un abuso, una falta de respeto con una persona de la tercera edad. Para estos adultos mayores resulta absurdo haber buscado a un abogado para la sucesión de una casa y al final haberla perdido, según ellos, por un cobro excesivo de honorarios. Lo que ese señor hizo fue una injusticia. Miguel Morales es abogado penalista y analizó este caso. La actuación por parte de este abogado es bastante reprochable. El proceso de sucesión ya estaba adelantado. Ello quiere decir que no tenía el abogado que realizar absolutamente toda la gestión del proceso de sucesión. Según Morales, es sospechoso que un abogado le haga firmar a un cliente 3 contratos por una misma gestión. Existió no solamente un aprovechamiento para tipificar esa conducta de abuso de condiciones de inferioridad, porque valiéndose de la necesidad que tenía la señora de que se adelante esa gestión judicial, pues la llevó a realizar unos actos que producían ciertos efectos jurídicos. Aunque los contratos son legales, según el penalista, en términos éticos, se habría un presunto abuso de Ramiro Lozano. Pues básicamente era quedarse no con el 25% inicialmente pactado, sino que con el 60 o 70% del valor de la casa donde vivía ella y satisfacía sus necesidades básicas. Nancy envió una queja a la Comisión de Disciplina Judicial y el pasado mes de octubre se ordenó la apertura de un proceso disciplinario contra el abogado Ramiro Lozano.
Séptimo Día le solicitó una entrevista para conocer su versión sobre estos hechos, pero él se negó e insistió en que todos sus documentos son legales y ratifican que su cliente incumplió con el pago de sus honorarios. En Bogotá, Flor Villalobos interpuso una querella contra su sobrina abogada por venderle su casa supuestamente a su hijo, abusando, según su denuncia, de un poder que le hizo firmar con engaños. Vilma Vega es su abogada en este proceso. En una audiencia, el inspector le ordenó a Rosalba Villalobos que le entregara la posesión de la casa a la señora Flor. Y finalmente Rosalba se fue de la casa y Flor pudo regresar. Sin embargo, me acuesto y me levanto pensando en que ya mi casa no es de propiedad y que yo le dejé a mi sobrina la casa con una tranquilidad y con una confianza de que ella me iba a ayudar. Entonces vean a dónde llegamos. Aunque en marzo de este año, en una conciliación que se llevó a cabo en una inspección de policía, Rosalba se comprometió a cambiar las escrituras para que la casa regresara a nombre de su tía. Aún no lo ha hecho y el dueño de la vivienda sigue siendo su hijo, que en esa misma conciliación reconoció no haber pagado ni un peso por la casa. Pero, ¿qué responde Rosalba Villalobos ante esta grave denuncia? Laura Hincapié, periodista del programa Séptimo Día. El pasado 17 de noviembre la encontramos en el centro de Bogotá. Lo que dice su tía es que usted, aprovechándose de que ella es una persona de la tercera edad, de que es una persona que ni siquiera sabe leer, le pide firmar un poder general en el que usted termina, según la denuncia, quitándole su casa. No, señora. Nosotros hicimos un negocio con ella. ¿Cuánta plata pagó su hijo por la casa? Nosotros le dimos a ella 50 millones de pesos. Ok, ¿y por qué en esta declaración su propio hijo confiesa que no pagó un peso por la plata? Pero si usted se pone a dar cuenta acá, mi hijo dice, yo no di, porque la que había hecho la negociación era yo. Su hijo está confesando aquí en esta conciliación que él no pagó ni un peso. Exacto, él no, yo hice un negocio y le agradezco mucho, Laura, que usted... ¿Cuál es el negocio? ¿Dónde está la plata que recibió la señora? Ella recibió una plata. Según Rosalba, acordó comprarle la casa a su tía por 190 millones de pesos, de los cuales abonó, según ella, 50 millones. ¿Tiene o no tiene el documento que demuestra que usted entregó 50 millones de pesos por esa casa? No estoy obligada a responderle. Es decir, ¿no lo tiene? No sé cuál es el problema. O sea, usted es la única abogada que entrega 50 millones de pesos y no firma un documento. Yo no sé si yo soy la única abogada. Pues parece, porque no tiene habrán ninguna muchos prueba. igual a mí, no sé si habrán otros peores que yo. Puras mentiras, es una abogada, mejor dicho, que habla mentiras, es una, mejor dicho, por no decir más, una ladrona. Pero, ¿qué respondió frente al poder general que, según su tía, le hizo firmar con engaños? Para comprar una casa no se necesita firmar este poder. Entonces, sí, si usted le iba a comprar la casa a su tía, independientemente de eso, no era necesario este poder general. Ah, sí, no, igual, independientemente de que no haya sido necesario, fue una decisión de ella, porque así lo quiso, y yo no obligué a nadie. Fue un poder que le dio a usted el total dominio de los bienes de ella. Exactamente. Usted, como abogada, le explicó a su tía, que era su cliente, que ese poder le da a usted total dominio de sus bienes. ¿Tenía yo la obligación de explicárselo? Sí, un abogado tiene la obligación de explicarle a su cliente. ¿Tenía yo la obligación de explicárselo cuando ella estaba en una notaría? Es que yo no la llevé a ella a ojos cerrados ni le dije, camine, vamos a hacer esto y a nadie le vaya a contar. No se lo explicó, Rosalba. ¿Por qué usted le consta que yo no se lo expliqué? Me acaba de decir que no se lo explicó. No, le pregunto yo a usted. Le pido que sea coherente de su respuesta. ¿Tenía yo que explicárselo? Usted le va a cambiar las escrituras a su tía finalmente para que su casa regrese a su nombre. Sí, tendremos que determinarlo. Decir, venga, firmamos lo que tiene que firmar usted y firmo lo que tengo que firmar yo y listo, se acabó el problema. Aunque se interpuso una denuncia en la Fiscalía contra la abogada Rosalba Villalobos por el delito de abuso de confianza. Mientras se resuelve la parte jurídica penal, se corre el riesgo de que el hijo de Rosalba venda la casa. En Pamplona, norte de Santander, buscamos también al abogado Ricardo Barco, señalado por Luis Ortiz de haberlo engañado para despojarlo de su casa. ¿Esta es la oficina jurídica? Fuimos hasta la alcaldía, donde trabajaba como asesor jurídico. Pero ese mismo día nos atendió esta llamada. Queremos conocer su versión sobre el caso del señor Luis Ortiz. La fuente de la verdad procesal está en los juzgados.
¿Y usted qué responde a quienes lo acusan a usted de que prácticamente pues la casa quedó en su propiedad porque se la pasó a su esposa? No, eso no es cierto, ahí están todos los documentos. ¿Y a usted le parece ético, abogado, venderle la casa a su propia esposa? En ese momento es un acuerdo entre las dos partes porque no había nadie que comprara la casa con un embargo. Coincidencialmente, la única persona para comprarla era su esposa. En ese momento la única persona que consiguió el dinero para hacerlo fue ella. Al finalizar la llamada, el abogado afirmó que nos daría una entrevista en cámara. Sí, claro, yo la doy y le voy a contestar con base en lo que están los expedientes. Sin embargo, Ricardo Barco no volvió a responder nuestras llamadas y según lo conoció Séptimo Día, desde el pasado 30 de noviembre finalizó su contrato como asesor jurídico de la alcaldía de Pamplona. Luis interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía por el presunto delito de fraude procesal contra el abogado Ricardo Barco. Sin embargo, su esposa ya le vendió el lote donde estaba la carpintería a un tercero. Ante los crecientes engaños de algunos abogados a sus clientes, muchos colombianos, antes de contratar sus servicios, están recurriendo a empresas de detectives privados para verificar sus antecedentes. Jorge Izquierdo es el gerente general de una de las más reconocidas del país, Asesores IP. Con curiosidad hemos identificado muchos casos donde se nos solicita ubicar y consultar la vida y los antecedentes de abogados. En ese sentido, hemos tenido un crecimiento de esos servicios casi en un 80% en lo que ha sido el 2020 y 2021. Para expertos, el engaño de un abogado a un adulto mayor debería tener un agravante en la pena, teniendo en cuenta que se trata de una población vulnerable. Así lo sostiene Jaime Lombana, uno de los abogados más reconocidos del país. El juez penal tendrá que tener en cuenta que el victimario es un abogado que se aprovechó precisamente de su condición de abogado y tendrá que imponer el máximo de la pena correspondiente. Sin embargo, según las denuncias, muchos casos estarían quedando en la impunidad debido a que el adulto mayor firmó un documento que es legal y por el cual termina perdiendo en los estrados judiciales. Como según sus denuncias, les habría ocurrido en Cali a María Nancy Sánchez. ¿Qué tiene un limosnero? No tiene casa, no tiene carro, no tiene pensión, no tiene nada. En Bogotá, a Flor Villalobos. Siento dolor de que hoy en día ya, de lo que trabajamos con mi esposo, de que ya tenía mi casa de propiedad, ya no es mía. Y en Pamplona, a Luis Reinaldo Ortiz. Ellos padecen el drama de haberlo perdido todo en los últimos años de su vida. Solamente con una mudita de ropa, para mí es triste, muy doloroso. Expertos recomiendan a los ciudadanos, principalmente a los adultos mayores, no firmar ningún documento que no entiendan. Así su abogado les insista que es importante para el proceso que están adelantando. En estos casos, lo mejor es consultar con un familiar o con otro profesional del derecho. Aunque la mayoría de los abogados son honestos y hacen muy bien su trabajo, antes de contratar sus servicios, se debería verificar su tarjeta profesional y sus antecedentes en la página de la Comisión de Disciplina Judicial en el link que aparece en la pantalla. Ahora, un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo en Séptimo Día. Fuimos al ejército y él no trabaja en el ejército. Me tiraba el teléfono, ya después me eliminó del WhatsApp. Se perdió totalmente, le perdí el rastro por todo lado, ni más. Todas estas personas aseguran que fueron engañadas. Pero, ¿quiénes les mintieron? Y fui y me dijo, mira Sandrita, yo trabajo con el Fondo Nacional del Ahorro, yo soy la que entrego el dinero. Me dijo, doctor Espinosa, yo estoy trabajando ahora con la gobernación. Estos colombianos confiaron en sus ofrecimientos. Entonces él me ofreció un contrato supuestamente de 30 millones para que yo lo administrara. Que él le podía sacar la libreta militar, que era fácil, que no era costoso. En Colombia, muchos de estos supuestos funcionarios públicos son convincentes. Entonces ella me envió una copia de un carnet del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Qué dicen los señalados?
¿Por qué no les responde? ¿Por qué se presenta como funcionario público cuando no lo es? ¿Por qué no les responde? Soy Jessica Mayora García y este domingo en Séptimo Día les mostraremos quiénes son y cuál es el modus operandi de estos supuestos funcionarios públicos para engañar a muchos colombianos. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo aquí, en Séptimo Día.